Y vamos a ver, hermanos, hoy, fíjense, el tema final de esta serie que hemos estado llevando en el taller del alfarero. Y no sé usted, pero yo creo que vale la pena volver a escuchar cada una de las enseñanzas, porque el Señor nos ha hablado, yo creo que muy bien de cómo Él quiere irnos formando, qué quiere Él hacer con nosotros, qué no quiere de nuestras vidas, cómo Él va trabajando en el barro. Entonces yo creo que vale la pena, porque yo le aseguro que si usted escucha a lo mejor la primera, la segunda enseñanza, va a aprender ahora más todavía, ¿verdad?, de lo que a lo mejor cuando la escuchó ya sabía. Entonces allí están las enseñanzas en la página de YouTube para que usted las pueda ir escuchando y seguir meditando, indagando en la palabra del Señor. Y hoy, como les decía, es este último tema y está titulado Vasos de deshonra. Vasos de deshonra. Y para ello vaya conmigo, hermanos, a Romanos 9:20. Vamos a leer Romanos 9:20. Vasos de deshonra. Dice así, Romanos 9:20, dice: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, venimos a ti, Señor, hambrientos de tu palabra, Señor. Venimos necesitados, Señor, de un cambio, de una transformación, Señor, que solamente tú puedes hacer en nosotros, Señor. Solamente tu palabra, Señor, es ese manantial que es derramado sobre nosotros y que nos va limpiando, nos va purificando, va quitando toda esa impureza, toda esa suciedad, Señor, que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que tú derrames de esa agua fresca, Señor, que nuestra alma está sedienta, Señor, y que tú la derrames en nuestro ser interior para aplacar esta sed, Señor, que tenemos de ti, y que esa agua transforme, cambie, Señor, nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, que me des sabiduría para exponerla, Señor, a mis hermanos, que les des ese corazón, Señor, entendido, que tu Espíritu Santo nos revele, nos traiga ese entendimiento de tu palabra y la atesoremos, Señor, en nuestro corazón para esa vida eterna, Señor, que tú nos has preparado a cada uno de nosotros y quieres que vivamos desde ahora. Te doy las gracias, Padre Santo, y obra en nuestros corazones. Amén. Vasos de deshonra, hermanos. Como ya hemos estudiado y aprendido a lo largo de esta serie, hemos visto que Dios se compara aquí como un alfarero, un maestro alfarero, que nos moldea con sus propias manos para un propósito eterno, pero a la vez también individual con cada uno de nosotros. Y de esta forma nos hace vasos o vasijas para su uso. Vasos de honra, recuerdan, hace un par de enseñanzas vimos ese tema, vasos de honra que honran a Dios. Pero así también, hermanos, como hay vasos que sirven para honrar a Dios, también existen vasos que son de deshonra. ¿Qué quiere decir eso? Vasos que no le dan la gloria a Dios, sino que todo lo contrario, lo deshonran, le tienen indiferencia. No quieren saber nada de Dios, de su palabra tampoco, ni de sus mandamientos. Son vasos que deciden vivir deformes. ¿Recuerdan cuando vimos ese tema? Formados o deformados. Ellos deciden vivir deformes. No respetan el diseño de Dios, del Creador. Son vasos que no tienen un buen servicio a Dios, sino que le sirven al otro, lamentablemente. Hoy estudiaremos esos vasos, pero antes, fíjense, hermanos, antes de ponernos a pensar que esos vasos de deshonra son todos aquellos que a lo mejor ahorita no están estudiando la Escritura, no están aquí en una iglesia como nosotros, sino que se encuentran formados en la fila del menudo, que están a lo mejor en la vía recreativa,
que están quizá yendo a un estadio de fútbol ahorita, antes de ponernos a pensar que los vasos de deshonra son todos esos, pensemos y juzguémonos a nosotros mismos primeramente, para ver si no somos nosotros esos vasos de deshonra a Dios, aun cuando permanezcamos en una iglesia, aun cuando estemos presentes aquí. Veremos si los vasos de deshonra, ¿quiénes son, los vasos de deshonra que menciona aquí la Escritura? Si fueron creados por Dios, Dios mismo los formó, o son vasos que decidieron deshonrar a Dios. Vamos a indagar en esto. Y para ello vamos a empezar, hermanos, preguntándonos, ¿quiénes son los vasos de deshonra? ¿O qué son los vasos de deshonra que se menciona aquí? Fíjense, hermanos, en el taller del alfarero, en el taller de Dios, también existen instrumentos que son empleados para actividades que no son consideradas de honra, no son consideradas de una utilidad buena, vamos a llamarlo así. Los vasos de honra, como los vimos hace un par de clases, son vasos que son usados para usos nobles, significativos, santos, o sea, apartados para Dios, especiales. Estos vasos de honra han sido escogidos por Dios por su misericordia, y Él ha mostrado esa misericordia con estos vasos de honra, y les sirven estos vasos con amor, en agradecimiento al Señor. Le dan la honra, la gloria a Dios. Esos son los vasos de honra. Los vasos de deshonra, lo opuesto, son aquellos que deciden no obedecer a Dios. Fíjense, unos deciden obedecerlo, son de honra, y otros deciden no obedecerlo. Y entonces, ¿qué pasa? Se enfrentan o acarrean juicio sobre ellos mismos. No reciben o no quieren recibir su misericordia, la misericordia de Dios. Los vasos de honra, sí. Ellos dicen, Señor, necesito de tu misericordia. Y el Señor deposita su misericordia en estos vasos. Pero en los vasos de deshonra ellos dicen, no, yo no la quiero, yo no la necesito, yo estoy bien así con mi vida. Dicen, yo no te quiero, Señor. Y se vuelven vasos de deshonra. Los vasos que no obedecen a Dios, que son de deshonra, fíjense, hermanos, a veces son muy fácil de distinguir, porque hay gente que abiertamente, y ahora hablando de gente, abiertamente es muy fácil distinguir cuando alguien está en rebelión con Dios, porque se ve y lo ves con su forma de vivir. A veces es muy fácil, pero hasta nuestro Señor Jesucristo mencionó que puede llegar ocasiones en que los vasos pueden parecer muy iguales. Las apariencias pueden ser muy, muy parecidas entre un vaso de honra y uno de deshonra. Y para esto nuestro Señor empleó una metáfora o un ejemplo muy, muy, muy natural, muy fácil de distinguir, que Él dijo que era el trigo y la cizaña. Recuerda esta historia. Está en Mateo, para los que están anotando, Mateo 13, del 24 al 30. Usted léala en su casa, yo se la voy a resumir así muy rápido. En Mateo 13, 24 a 30, dice Jesús que empezó a crecer el trigo, estaba creciendo el trigo y la cizaña juntos. Y fíjense, el trigo y la cizaña se parecen mucho, y ahí voy a pedir que pongamos la primera imagen. Fíjense, vamos a poner una imagen para que usted vea el trigo y la cizaña. Fíjense, ahí se ve en esta imagen que estamos poniendo ahí en la pantalla, se ve el trigo y la cizaña. A lo mejor nosotros no somos agricultores, no sabemos mucho, pero ahí está mezclado el trigo y la cizaña. Y yo les pregunto, ¿ustedes me podrían decir a primera instancia cuál es el trigo y cuál es la cizaña? Cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Cuesta mucho trabajo. ¿Usted los ve? Al menos yo estaba tratando de discernir, de ver. Se ven parecidos. Los vasos parecen los mismos, por así decirlo, los vasos. Aquí en este caso estoy hablando de trigo y cizaña. Entonces nuestro Señor Jesús decía que al principio parecieran lo mismo,
Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que sí hay una verdadera diferencia. Cuando comienza a crecer el trigo, se diferencia, fíjense, porque el trigo comienza a llevar fruto. Empieza a llevar fruto. Y para eso vamos a poner la segunda imagen, por favor. Fíjense, el trigo empieza a llevar fruto. El de la imagen es el de la vendría siendo ustedes su derecha, sí, ¿ah? Que es mi izquierda. Bueno, es mi derecha, perdón, y esta sería su izquierda. Bueno, es para más fácil. Entonces, fíjense, ¿qué pasa con el trigo? Como empieza a llevar fruto, si usted lo nota, se empieza a doblar. Y a mí cuando yo vi esta parte, a mí me sorprendió, me sorprendió la sabiduría del Señor, porque Él decía, así lo van a diferenciar el trigo y la cizaña. Porque empieza a llevar fruto, pero el fruto, fíjense, no lo lleva a que se enaltezca. Vean la cizaña, está enaltecida. Ella dice, yo me muestro, yo me quiero ver. Y el trigo lleva fruto y dice, no, me humillo, me arrodillo, porque yo llevo fruto, pero no es por mí, es por el Señor. Fíjense, es hermoso cómo el Señor nos habla aquí. Entonces, espiritualmente hablando, hermanos, el trigo se doblega ante Dios por el fruto que el Señor le ha hecho llevar. El Señor le dio al trigo este fruto. La cizaña no busca doblegarse, no quiere doblegarse, busca permanecer recto, busca que se vea, que ellos sean vistos. No busca darle la gloria a Dios, busca su propia gloria. Y así los vasos de deshonra son aquellos que no quieren darle la gloria a Dios. Dios quiere depositar su gloria en ellos, en estos vasos, y ellos dicen, no, yo no quiero lo tuyo, yo quiero verme, como si el vaso fuera lo importante. Y el vaso no es lo importante. Tú y yo no somos importantes. El importante es el Señor, Él es el que ha depositado en nosotros su evangelio, su salvación, su palabra. Entonces, cuando tú y yo le hablamos a la gente, le hablamos lo que a lo mejor el Señor ha hecho con nosotros. Sí, le podemos dar testimonio. Pero al final del día, no se tiene que quedar con la gente con decir, wow, tú eres maravilloso porque a ti te sacó el Señor del alcoholismo. No. Tú y yo no somos maravillosos. Tú y yo somos simples vasos de barro. Simple barro. Ahí con una forma que el Señor nos dio, que nos está formando. Lo valioso, lo decía el mismo apóstol Pablo, es el tesoro, el Señor, quien habita en nosotros. Entonces, por eso les decía, a veces los vasos parecieran iguales, pero se diferencian ¿en qué? En que unos quieren darle la gloria a Dios y los otros no, quieren su propia gloria, quieren ellos lucir. En el libro de Romanos, hermanos, que lo vamos a ver este capítulo, en el capítulo 9, se nos muestra cómo Dios es el alfarero que hace vasos de honra, como ya hablamos un poquito, pero también menciona que hace vasos de deshonra. Y para eso vaya conmigo a Romanos 9. Pongo una marca ahí en Romanos 9. Lo vamos a ir desmenuzando, vamos a ir aprendiendo de este pasaje. Romanos 9, 17. Romanos 9, 17. Cuando ya lo tenga, diga amén. Amén. Muy bien. Fíjese, dice así. Vamos a leer del 17 al 23. Porque la Escritura, o sea, la Biblia, la palabra de Dios dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Fíjense, aquí voy a hacer una pausa. Dios dice, para esto mismo te he levantado. ¿Pero para qué? ¿Para que vieran al Faraón? No, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Versículo 18. De manera que de quien quiere, o sea, Dios de quien quiere,
tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero tú dirás, ¿por qué pues inculpa? O sea, ¿por qué Dios culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, o sea, del mismo barro, un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia? Miren, subraya esa palabra, mucha paciencia. Ahorita la vamos a indagar más. Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él mismo preparó de antemano para la gloria. Este pasaje, hermanos, de Romanos, fíjense, es uno de los que ha llevado a generar mucha controversia. Mucha controversia, ¿por qué? Porque hay gente que piensa y que dice, mira, aquí dice, en primera instancia, que pareciera que Dios está formando a la gente mala. Y dice, no, ahí dice, lo acabas de leer. Y ve, dice que los preparó para que fueran condenados y que todo eso. Pareciera, dicen ahí, pareciera que Dios está formando a la gente mala. Y para poder nosotros entender eso, vamos a partir de un principio del estudio de la Biblia, que dice que la misma Biblia se interpreta con la misma Biblia. O sea, es suficiente. No necesitamos de algo externo. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos va a dar claridad sobre lo que aquí está diciendo la misma Escritura. La Biblia es la que nos va a aclarar quiénes son estos vasos de deshonra. Y para poder entender, ahora sí, más a profundidad esto, vamos a ver ahora el contexto general del capítulo 9, de ahí de Romanos. En el capítulo 9, hermanos, nos habla el apóstol Pablo de cómo Dios escogió al pueblo de Israel. De hecho, si ustedes se fijan en la mayoría de las Biblias, Reina Valera, viene el título en el capítulo 9, dice, la elección de Israel, o la elección del pueblo de Israel. Entonces, aquí el apóstol Pablo está hablando en primera instancia de la elección del pueblo de Israel. Y de ahí, bajo ese esquema, se desarrolla todo ese capítulo. Y Pablo inicia estableciendo cómo Dios escogió a este pueblo, al pueblo de Dios, para que fueran ese vaso de honra, en el cual Él quería depositar algo muy hermoso. ¿Qué era? La salvación. Depositarle las promesas. Lo vamos a ver. Vaya conmigo unos versículos antes, Romanos 9:1. Fíjense cómo está hablando el apóstol Pablo del pueblo de Dios, de los judíos. Fíjense, dice, verdad digo en Cristo, no miento. O sea, está diciendo, lo que yo les voy a decir es algo certero, algo que yo tengo. Dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Fíjense, ¿por qué le daba tristeza al apóstol Pablo? ¿Por qué le daba dolor? Lo explica en el versículo 3. Dice, porque desearía yo mismo ser anatema, o sea, estar maldito. Yo mismo quisiera que la maldición estuviera sobre mí. Fíjense, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Fíjense, aquí está diciendo Pablo, los israelitas, los que eran el pueblo de Dios, dice, ellos están separados de Dios. Dice, y yo quisiera, yo daría, dice, daría yo mismo, yo quisiera ser anatema si eso los llevara a ellos que pudieran aceptar a Cristo. En pocas palabras es lo que él está diciendo. Él dice,
todos mis hermanos en la carne, o sea, mis hermanos israelitas, dice, ellos eran parte del pueblo de Dios, pero han rechazado a Dios. Ya no han querido ser esos vasos. Fíjense, estoy en el versículo 4, dice que son israelitas. Fíjense, de los cuales, o sea, del pueblo de Dios, de los israelitas, son la adopción. Dios los adoptó. Los adoptó. Dice, la gloria. Dios manifestó su gloria desde que se le habló a Abraham. Desde ahí fue manifestando su gloria a este pueblo. Fíjense, el pacto. O sea, la promesa, ¿sobre quién iba? Sobre el pueblo de Israel. Dice, la promulgación de la ley. Dios, ¿a quién le dio la ley? Al pueblo de Israel, ahí iba a decir en Getsemaní, perdón, en el monte Sinaí. Dice, la promulgación de la ley, el culto, o sea, todo el culto, todas las rituales tenían un trasfondo que los llevaba a Cristo. Dice, y las promesas, y ahí la principal promesa, la promesa de salvación. Entonces, todo esto era de los israelitas. Todo esto era lo que Dios les había depositado a estos vasos de honra. Dice también, versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense, todo lo que el pueblo de Dios le había dado Dios, los escogió y les depositó. Todo eso, ¿lo merecían? No, no lo merecían. Versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Fíjense, o sea, ellos rechazaron todo eso que Dios les dio, pero no era porque Dios hubiera fallado. Dice, porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas. A ver, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Eso ya empezaba a lo mejor a chocar con lo que ellos pensaban, porque ellos decían, ¿cómo no? Somos israelitas porque venimos de Abraham, venimos de Isaac, venimos de Jacob, de Israel. Todos somos israelitas. ¿Cómo, Pablo, tú me dices que no todos los que descienden de Israel en la carne, son israelitas? Y vean lo que dice en el versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, fíjense, y aquí habla, y empieza a hablar del apóstol Pablo de una forma espiritual. Dice, sino en Isaac te será llamado descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. En pocas palabras, la salvación no viene por herencia de la carne, sino por los que deciden ser parte de ese pueblo de Dios, porque vamos a ver, hermanos, cómo este pueblo escogido por Dios para derramar su bendición para todo el mundo, cómo este pueblo, estos israelitas, llegaban a considerarse mejores. Ellos pensaban que eran mejores que otros pueblos. ¿Por qué? Porque decían, ve todo lo que nos ha dado Dios, las promesas, sus leyes, Dios nos ha visitado. Eran un pueblo bendecido, sí, como ningún otro pueblo sobre la tierra. Pero su corazón se comenzó a enorgullecerse y a despreciar a otros pueblos. Se les olvidaba que Dios los había tomado sin merecerlo. El alfarero los estaba formando para depositar en estas vasijas el hermoso tesoro de la promesa que abarcaría todo el mundo, de su palabra, y que por medio de este pueblo nacería el Salvador del mundo. Israel era la vasija de honra que Dios estaba formando para derramar bendición. Era un vaso de utilidad para Dios, pero muchos no quisieron llevar la honra, sino que buscaban continuamente la honra para ellos mismos o para llevársela a cualquier otra cosa. Honraban a las criaturas, honraban a la fabricación de sus propias manos, a dioses ajenos, pero no honraban a aquel que los estaba formando para depositar esa gloria. Se apartaron del Señor una
y otra y otra y otra vez. Entonces, Pablo por eso resume en estos pasajes que vimos al principio, en estos versículos de Romanos 9, dice, el pueblo de Israel tenía todo esto. Dios les había derramado toda esta bendición, pero ellos ahora no, lo han rechazado. Y dice, por eso yo quisiera ser anatema, si eso los hiciera que ellos se volvieran a Dios. Y brínquense al versículo 14, hermanos. Y luego nos habla, y bajo ese mismo esquema, de cómo rechazaron unos al Señor, muestra aquí mismo Pablo cómo el vaso puede seguir siendo llevado a ser un vaso de deshonra. Romanos 9:14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? O sea, que Dios es injusto. A ver, diremos que Dios es injusto. Dice, en ninguna manera. ¿Por qué decía ahí, o por qué Pablo llega a esa conclusión, o por qué dice, Dios es injusto? Porque estábamos leyendo y dice la gente, oye, pues Pablo está diciendo que entonces está formando Dios a la gente para que sea mala. Entonces, Dios es injusto. ¿Por qué condenan? ¿Por qué los condena si Él mismo los está formando? Y vean lo que dice, ¿diremos que Dios es injusto? En ninguna manera. Versículo 5. Pues a Moisés, y fíjense, se brinca la historia de Moisés. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen que alguien en todo el planeta podría decir, Dios no ha tenido misericordia de mí? ¿Creen que alguien podría decir, no, a mí Dios no me ha tenido misericordia? Yo creo que nadie podría decirlo. Y si alguien lo dice, es porque en realidad no se ha puesto a meditar. El mismo Isaías dice, por su misericordia no hemos sido consumidos. Si Dios quisiera, si Dios nos pagara con la misma moneda que nosotros le pagamos o con lo que nosotros hacemos conforme a nuestra vida, estaríamos acabados. Dios ha tenido mucha misericordia. Por eso aquí dice en el versículo 5, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, ahí estamos incluidos todos, hermanos, todos. No puede haber alguien que diga, de él no quiso tener misericordia a Dios. No, imposible. Dios ha derramado su misericordia sobre todos. Versículo 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y lo repito, Dios ha querido tener misericordia sobre todos. Versículo 17. Porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Si este pasaje, hermanos, como les decía, no lo discernimos a la luz de todo el Evangelio, a la luz de todas las Escrituras, si nomás nos quedamos con este versículo 18, dice, de manera que de quien Dios quiere, tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Vamos a decir, ya ves, Dios está endureciendo a la gente. Dios es malo, Dios es injusto. Digo, si lo vemos así nomás bajo ese pasaje, parece injusto Dios. Pero les digo, bajo la luz de la Escritura, bajo la luz de todo el Evangelio, podemos entender a qué habla aquí cuando dice que Dios endureció al faraón. Dios no vuelve a la gente un tipo de robot que obedece las órdenes que lo lleven a su perdición. O sea, Dios no dice, a ver, a esta persona, ya, él es ya un robot y va a hacer las cosas malas y va a ser la perdición para su vida. No. Si recordamos este detalle cuando Moisés y Aarón se presentan con el faraón, ¿recuerdan cuántas plagas hubo en Egipto?
10. Cada una de esas plagas, fíjense hermanos, era mínimo una oportunidad de arrepentimiento al faraón, mínimo. Entonces, el faraón tuvo al menos 9 ocasiones, 9 veces la oportunidad de arrepentirse. Porque llegaba, la primera llegó Aarón y Moisés, y dijeron, venimos con un encargo de Dios. Y el faraón, ¿qué quieren? Dios dice, deja ir a mi pueblo. No, y ahí va la primera oportunidad, le dieron una oportunidad, le está diciendo, Dios nos está mandando que dejes ir a su pueblo, te está dando una oportunidad. No, y es más, van a ir y van a hacer el doble de ladrillos y no les voy a arrimar la paja y van a tener que ir a buscar. Se empezó a endurecer él. Llega y le dice, ¿sabes qué? Si no, el río se va a transformar en sangre. ¿Qué pasa? Le da la segunda oportunidad y él dice, no. Se transforma el río en sangre, las aguas en sangre. ¿Y qué hace el faraón? Al ver todo lo que había ocurrido, ver toda la sangre, pues sí, el río convertido en sangre, ¿él qué hace? Se arrepiente, entre comillas. Dice, no, a ver, oren a Dios para que eso desaparezca. Y ya, se quita. Y en cuanto se quita, ¿qué hace él? Dice, no los voy a dejar ir. Sigue endureciéndose. Segunda oportunidad. Y así, una tras otra de las plagas que Dios traía al pueblo de Egipto, y principalmente al faraón, era una oportunidad más para que él se arrepintiera, para que dejara ir al pueblo de Israel. Y él no quería, y veía el poder de Dios. Fíjense, para él no era extraño. Y veía, él confiaba, o ellos confiaban los egipcios en sus dioses. Cada una de esas plagas era un dios atacado, un dios de los egipcios, las moscas, todo eso. El mismo río, ellos adoraban al río. Entonces, para ellos ver a su río, a su dios, que era el que les proveía bendición, ver que al contrario los estaba maldiciendo, les estaba provocando un mal a su propio pueblo, para ellos era un ataque directo a su Dios. Era de, mi Dios no sirve, mi Dios de nada puede hacer, el Dios de los hebreos me está derrotando a uno y a otro de mis dioses. Les digo, era una y otra vez una oportunidad para que él se arrepintiera. ¿Qué pasó? No quiso el faraón. Cerrado en su maldad, cerrado en su pecado, no dejó ir al pueblo. Llegó la última plaga, hermanos, la sabemos. Murió su hijo. Y eso provocó en él y en los egipcios tanto dolor que él dijo, ya, lárguense, váyanse. Pero él persistía en su corazón estar endurecido. Y es entonces cuando ocurre lo que aquí narra en Romanos 9:18, que lo acabamos de leer. El que quiere endurecer, endurece. Él quiso persistir en su pecado, quiso persistir en estar endurecido. ¿Y Dios qué hizo? Simplemente lo dejó. Está bien, tú quieres permanecer endurecido, tú quieres permanecer en tu pecado, te dejo. Estás endurecido. El corazón del faraón, hermanos, estaba cerrado en su maldad. Y el Señor lo dejó en su maldad. Le pedía a Dios, o le pedía a Moisés y a Aarón, cuando veía la plaga, cuando veía la situación difícil, les decía, por favor, oren a Dios para que se vaya esto, para que quite este dolor de mi vida. Y lo quitaba el Señor. Y en cuanto lo quitaba, seguía cerrado en su corazón. Hay personas, hermanos, que se parecen o nos parecemos, vamos a incluirnos todos, que nos podemos parecer al faraón. Cuando estamos en una situación apremiante, una situación complicada, sí buscamos a Dios. Hasta le decimos a los hermanos, oren porque estoy en una situación complicada. Oren para que Dios cambie esta situación. Y eso no es malo. O sea, es bueno, debemos de hacerlo, debemos orar para que el Señor obre. Es razonable que lo busquemos. Pero lo malo no es que oremos o no es que pidamos oración a Dios en estos momentos. Lo malo es que cuando Dios obra a nuestro favor, cuando Dios quita la plaga,
rápidamente nos volvemos como el faraón. Continuamos con nuestra vida de pecado. Volvemos a endurecer nuestro corazón y vivimos como si nada hubiera pasado. Como si el río no se hubiera convertido en sangre. Como si no hubieran llegado las langostas y se hubieran comido todo. Como si no hubiéramos visto el poder de Dios. Les digo, el faraón no tuvo una oportunidad. Mínimo tuvo 9. Mínimo tuvo 9 oportunidades. Hasta que el Señor en la última dijo, ya lo endureceré. Que Él no quiere. Él no quiere. Este vaso, Él quiere permanecer siendo un vaso de deshonra. Si Él quiere, yo no lo voy a forzar. Fíjense, una vez yo recuerdo una predicación de un pastor que él decía, el Señor es un caballero. ¿Por qué? Porque Él no nos forza. Él no nos forza a obedecerlo, perdón. Él no llega y nos tuerce el brazo y órale, sígueme. No. Él, ¿recuerdan? Él iba y le decía a la gente, sígueme. Y había gente que sí lo seguía. Había gente que no. Y dentro de ese seguirlo implicaba aprender de Él, implicaba ir a seguirlo, ir conociendo lo que Él quería para cada uno de ellos y ir haciendo la obra en el corazón. Y lo que les decía, Dios tiene un propósito, vamos a llamarlo, un propósito general para toda la iglesia, que es llevar las buenas nuevas a toda la gente, reflejar a su Hijo, llevar ese evangelio a las demás personas. Pero también tiene un propósito particular para cada uno de nosotros. Entonces, por eso es seguirlo, para aprender de Él y saber qué es lo que Él quiere. El faraón persistió en su corazón endurecido, y el Señor lo dejó endurecido. Él quería tener un corazón duro y Dios le concedió. Aguas, hermanos, tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Si nosotros llega el momento en nuestra vida en que continuamos y persistimos en un pecado, Dios puede llegar el momento, hermanos, y esta es la parte peligrosa, en que nos puede dejar a la merced de nuestro pecado. Y entonces acarrear las consecuencias de eso. No es una situación que anhelamos, hermanos, no lo queremos. Por eso estamos estudiando esto. ¿Para qué? Como les decía al principio, para no decir que los vasos de deshonra son los que están allá afuera, no, sino decir, Señor, ¿me estaré convirtiendo en un vaso de deshonra? Señor, ¿estaré persistiendo en mi pecado y a lo mejor me convierto a ti, me vuelvo a ti? Cuando veo que ya, ahora sí el agua ya está al cuello, ya me superó. Y en cuanto tú me liberas, sigo con mi vida. ¿Estaré siendo yo así? Pregúntate, hermano, pregúntate, hermana. No queremos ser vasos de deshonra. Queremos darle la honra, la gloria a Dios. ¿Cuántas veces ha sido Dios paciente contigo? ¿Recuerdan cuando leímos en Romanos 9, vuelva conmigo, dice, estamos en el versículo, no, es que aquí se me movió un poquito, en versículo 18, Romanos 9, 18, de manera que de quien quiere, tiene misericordia. ¿Cuántas veces Dios ha querido tener misericordia de ti y te ha perdonado de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo? Mas sin embargo, persistimos en el pecado. Ten cuidado de ello. Aprende del faraón. Así como, no me acuerdo de mi abuelito que él me decía, aprende de cabeza ajena, hijo. Así me decía, aprende de cabeza ajena, aprendan de cabeza ajena, hermanos. Ten cuidado, aprende del faraón y no caigamos en lo mismo. Dios nos creó para honra, no para deshonra. Si Dios está formando, nos ha permitido tener esta serie, es para irnos formando, dándonos esa forma, porque Él quiere seguir depositando su hermoso tesoro. No deshonremos al Señor. Tengamos cuidado con el pecado, hermanos. Esta frase, fíjense, yo ayer la vi, dije, qué bueno que la vi, porque
La quise poner, la puso en una casa de oración, creo que era Casa de Oración Veracruz. Me gustó mucho. Cuando el pecado deja de doler, es porque ya nos anestesió el pecado. Se lo repito, cuando el pecado te deja de doler, es porque ya nos anestesió el pecado. Si es cierto, hermano, si es cierto. Cuando tú y yo ya andamos haciendo, cuando dices, ay, ya se me salió. Ya tenía años, pero años que tenía. Ay, ya se me salió otra. Ay, ya hice esto, ya hice el otro. Cuando ya no te duele, aguas, hermanos. El pecado ya te está anestesiando. Tu corazón ya se puede estar endureciendo. Acuérdate de recién que te convertiste. Cuando tenías ahora sí que ese corazón fresquecito, tiernito, porque el Señor te lo acababa de cambiar. Te había puesto ese corazón. Y pecabas y luego lo decías, te fallé, Señor, perdóname. Pero ahora que han pasado 5, 10, 15, 20 años, dices, pues es que ya he madurado, ya soy otro en el Señor. No, es que mira, antes no tenía discernimiento, pero ahora entiendo que dice que yo sea no muy dado al vino. Miren, yo he escuchado cristianos así, lamentablemente. Me duele pues eso. Pero hay gente que dice que yo puedo tomar una, porque ahí dice no muy dado. Ay, ¿cómo interpretas tú no muy dado? No, sí, pues es que no muy dado. Entonces, cuando a lo mejor al principio, recién convertido, tú decías, nada, eras tajante, eras directo y decías, ¿cómo yo voy a deshonrar a mi Creador? ¿Cómo voy a deshonrar a mi Salvador? Y dices, bueno, no pasa. Y ahora 10, 15 años después, no pasa nada. Imagínense, hermanos. Por eso les digo, tengamos cuidado. Cuando el pecado te deja de doler, es porque ya te está anestesiando. Se vuelve como esa inyección. Al principio te inyecta y te duele, pero luego, tranquilo, ya no sientes nada. Así es el pecado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Entonces, hermanos, ya vimos qué son los vasos de deshonra. Ya vimos algunos ejemplos que nos habla el apóstol Pablo aquí en Romanos, como el pueblo de Israel decidió deshonrar, así como un pueblo que era la parte de los depositarios de esta gloria, y como muchos de ellos no quisieron saber nada del Señor. Cuando vino el Creador, la ley misma, la palabra de Dios, ellos amaron más las tinieblas que la luz. Como también nos ejemplifica que el faraón, él quiso seguir endurecido y el Señor dijo, pues bueno, ¿quieres seguir endurecido? Pues en ti, en tu corazón entenebrecido, en tu corazón endurecido, todo duro, voy a mostrar mi gloria. Tú te crees mucho, tú te enalteces, eres esa como veíamos, esa cizaña que quiere sobresalir y que te crees mucho porque eres el faraón. Te voy a mostrar quién soy yo. Y no lo hacía Dios en una forma, vamos a llamarlo, presuntuosa, como a lo mejor los humanos lo podríamos hacer. No, el Señor no tiene nada de eso. El Señor dice, miren nomás para que veas quién eres tú, simple humano, comparado con el Creador del universo. Pero hay una pregunta, hermanos, y aquí pedía mucha sabiduría para explicarla, y el tema se presta un poquito, y les decía al principio, los vasos de deshonra son creados por Dios, o sea, Dios los hizo a propósito para ser de deshonra, o son vasos que deciden por elección personal deshonrar a Dios. Fíjense, a lo largo de la historia del cristianismo, así rápidamente, ha habido varias posturas sobre eso. No las vamos a ver así a profundidad porque pues, no es el tema sobre eso. Pero, y mi meta no es desviar a nadie, al contrario, quiero dar un poquito de claridad a eso. ¿Por qué? Porque ha habido gente que dice que si tú ya decidiste ser salvo, si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, pues ya eres un vaso de honra. Y sí es cierto. Dicen, pero entonces, tú ya no te puedes convertir en un vaso de deshonra. Dicen, no, tú ya puedes, hagas lo que hagas, pues Dios te escogió.
Tú ya le vas a llevar la gloria a Dios siempre. Dios ya te escogió, tú ya eres salvo, siempre salvo. Hay gente que dice eso. Y eso, hermanos, fíjense, se conoce, así a grandes rasgos, así rápidamente, como el calvinismo. Esto nace de un hombre, un reformador. En la Reforma, la Biblia era carente, vamos a llamarlo así. La gente no recurría a la Biblia porque no la podía leer. La Biblia estaba en aquel entonces en latín. Entonces muy poca gente podía estudiar las Escrituras. Entonces hubo gente que Dios despertó ese fuego, le llamaron reformadores, y empezó a ver esa reforma, ese despertar que Dios hizo. ¿Para qué? Para que la gente fuera a la palabra de Dios. Pero dentro de esos reformadores, pues hubo gente que pues, se fue levantando y trataron de llevar a la gente a un nuevo despertar, de buscar la palabra de Dios. En aquel entonces la Escritura fue traducida. Una de las primeras fue traducida al alemán, perdón. ¿Y por qué? Porque buscaba que la gente tuviera acceso a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabían lo que el Señor había dicho, que en la palabra de Dios conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Después fue progresando todo este proceso de reforma y empezó a haber razonamientos, vamos a llamarlo, la gente o los reformadores empezaron a llegar a ideas humanas, vamos a pensarlo así, o conclusiones humanas, y empezaron a haber, vamos a llamarlo, divisiones. Y uno decía, no, es que mira, yo veo que la Escritura dice esto. Y otro decía, no, yo veo que esto, lo otro. Y lo malo de entre todo esto es que la gente empezó a agarrar partido. Decía, no, yo me voy hacia acá, yo me voy hacia acá. Y una de estas doctrinas que se conoce, o una de estas divisiones, era esto, hermanos, que decían Juan Calvino, él hablaba poquito así rápido de esto, y él decía que cuando alguien cree, dice, pues ya es toda la salvación no depende del hombre, y Dios se la regala, y ya el hombre no puede hacer nada para perderla ni para ganarla, ya es de Él. ¿Qué pasó con esto, hermanos? ¿O qué ha pasado? Ha llevado a que mucha gente crea que no importa la vida que lleves, porque Dios ya te escogió. Ellos dicen, ya me escogió Dios. Entonces, yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera y no pasa nada. Y sí pasa, hermanos, sí pasa. Fíjense, yo recuerdo en una predicación que daban unos pastores de Estados Unidos, de Casa de Oración de Estados Unidos, me acuerdo haberla escuchado, y ellos mencionaban que hubo una vez que fue un hermano, un misionero, recuerdo que menciona que había un misionero a predicar a una de estas iglesias, y el pastor lo había permitido, pues, en ese momento. Y él, antes de la reunión, habían tenido pues una cena, un día previo, habían tenido una cena con los pastores y todo en un restaurante, y que cuando llegaron, pues estaban ahí, todos, vamos. Y entonces llega el mesero, empieza a levantar el pedido de cada uno, y pues ¿qué va a querer tomar? No, pues que una naranjita, una agüita, que esto y que lo otro, un refresquito. Y este misionero dice, no, pues a mí tráeme una copita de vino. Entonces se quedan todos así como, órale, curioso. Empezó a llamar la atención. Y este misionero, pues él decía, voltea y los ve. Y dice, ya vi, es que ustedes son débiles de mente, débiles en la fe. Dice, ya sé de qué les voy a predicar mañana. Y él, al día siguiente, les predica de esto, de que pues una no es ninguna, que no muy dados al vino, y él hizo su predicación de eso. Para desgracia, porque pues, es una desgracia,
uno de los hermanos que había batallado con este pecado por años, lo había dejado, escuchó esta predicación. Estaba ahí sentado así como ustedes y escucha. Y ahora, cuando él había escuchado a un señor que le decía, ten una vida santa, ahora escucha que le pueden decir, no pasa nada. Tú puedes hacer, a cabo, una no es ninguna. Mientras no te estés cayendo, no va a pasar nada. Y después decía que la esposa de este hombre decía, pasó el tiempo y él llegó un momento en que él dejó de ir a la iglesia, dejó de congregarse, empezó y ya después no era una, ni eran dos, y volvió a lo mismo, hermanos. Fíjense, ¿hasta dónde nos puede llevar, hermanos? El creer que no pasa nada. Sí pasa, hermanos. Ustedes ven o vemos a un David yéndose con Betsabé y diciendo, no pasa nada. Y Dios diciendo, no, es que yo ya sabía que David era mi escogido, no lo voy a reprender. ¿Ustedes ven eso? Por supuesto que no. Dios le dio a David un año, fíjense, cometió su pecado con Betsabé, le dio un año para que él pudiera llegar al arrepentimiento, para que él decidiera, fíjense, arrepentirse. Como no lo decidió, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo Dios, perdón? Manda a su profeta y lo encara. Y le dice, a ver, David, en pocas palabras, serás muy buen cantor, compondrás muy bonitos salmos, serás el rey de Israel, serás lo que tú quieras. Yo mandé que te ungieran. Pero eso no te excluye, no te quita de que puedes hacer lo que quieras. No eres mi chiqueado, David. No eres nada de eso. Has pecado. Va a haber consecuencias, David. Quiero que te arrepientas. Fíjense. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento, hermanos. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, hay gente que dice, y a mí me ha tocado conocer gente que apoya esta idea de que no pasa nada. Y a veces lo digo con, pues sí, con tristeza, pues, porque pues uno ve pues el corazón endurecido. Y me ha tocado platicar a veces con ellos y dicen, Dios ya te escogió para ser salvo. Entonces, salvo siempre salvo. No pasa nada. No pasa nada. Escuchen, hermanos, una predicación que dio nuestro pastor Chuy la semana pasada, una frase peligrosa. Habla de esto mismo. Así se titula la enseñanza. Una frase peligrosa. Es esto. No pasa nada. Sí pasa, hermanos. Sí pasa. Los vasos de deshonra, ellos han decidido ser de deshonra. Dios, en su gran amor, ha querido tener misericordia sobre toda la humanidad, sobre todas. Pero lamentablemente, la humanidad no ha querido. Dios ha puesto todo. Ha pagado la deuda impagable. Ha venido su propio Hijo Jesucristo a pagar lo que tú y yo jamás podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque tú y yo éramos incapaces, éramos condenados para vivir eternamente separados de Él. Y Dios hizo todo. Y está la salvación al alcance de nuestras manos. Está así, Dios. Tómala, ven, tómala. ¿Y qué hace el hombre? Tiene libre albedrío para decir, sí, Señor, perdóname. Soy un pecador, cámbiame, transfórmame. Pero la gran mayoría de las manos, ¿qué hacen? La dejan. Fíjense, eso es hasta en nuestra cultura es de mala educación dejar a alguien con la mano estirada. Y así dejamos a Dios. Dios está diciendo, ven, sígueme, quiero cambiar tu vida. Y la gente, no, estoy bien así. Yo quiero ser un vaso de deshonra. Yo no te quiero honrar. Yo no quiero saber nada de ti.
Así la humanidad rechaza al Creador. Se vuelven esos vasos de deshonra. Piensan que se burlan de Dios. Hay gente que piensa que se burla, hermanos. Y Dios es grande en misericordia, hermanos. Grande en misericordia. Pero llegará el día en que esa misericordia tendrá un límite, tendrá un fin. Y entonces, hermanos, vendrá la ira de Dios. No queremos eso, hermanos. Yo no quiero eso sobre mi familia. No quiero eso sobre mí, principalmente. Yo no quiero eso sobre mi familia, sobre mis hermanos, sobre mi mamá, mis conocidos. Yo no quiero eso. Yo sé que tú tampoco no lo quieres. Por eso oramos por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tus seres queridos. Yo sé que no lo quieres. Y por eso, hermanos, debemos de ser y dejarnos moldear por el Señor para llevar esa gloria, esa honra y mostrar a esos vasos de deshonra que el Señor quiere algo diferente para sus vidas. Yo les podría decir, hermanos, porque hay gente que le gusta discutir en este tema. Es que sí somos escogidos, es que no somos escogidos, que sí, que no. En vez de estar discutiendo si somos escogidos o no, ¿por qué no nos ponemos mejor a darle la gloria a Dios? Si Dios te escogió, dale la gloria. Si Dios te estiró el brazo y tú dijiste, bueno, yo decido, Señor, quiero seguirte, pues dale la gloria. Cualquiera de las dos cosas, dale la gloria. En vez de estarte peleando, en vez de decir, no, que sí, que no. Que hay gente que se pelea por eso, fíjense, hermanos. Se pelean si Dios te formó o no te formó. Les digo, nosotros creemos que el Señor pone todo a nuestra disposición. Él ha hecho lo que tú y yo no podíamos hacer. Murió en la cruz, pero nos da ese libre albedrío en el que nos deja decidir. No nos creó robots, nos deja decidir. Y nuestro, ¿sabes? Había una predicación que el pastor Julio una vez dijo, lo mejor que tú y yo podemos hacer con nuestro libre albedrío, ¿qué es? Decirle, Señor, yo no sé nada. Señor, tú guíame, tú dime qué tengo que hacer, porque si yo decido, muy seguramente me voy a equivocar. Y eso sí es cierto, hermanos. Sí es cierto. Lo mejor que tú y yo podemos hacer es decir, Señor, guíame. Lo cantábamos hace rato. Señor, guía mi caminar. Para poder, hermanos, entender a qué se refiere la Escritura cuando dice que Dios ya nos conocía y que nos estaba formando y que algunos eran vasos de deshonra y que Dios ya había preparado eso, es porque partimos de la omnisciencia de Dios. La omnisciencia, que es que Dios ya sabe lo que ocurrirá antes de que las cosas ocurran. Fíjense, Dios había escogido al pueblo de Israel por su soberanía, porque Él quería. Este pueblo no tenía nada que lo hiciera atractivo, nada lo hacía especial, al igual que tú y yo, nada. Solamente porque el Señor así lo quiso, lo escogió, al igual que a ti que a mí. Nos escogió no porque no fuéramos tan malos, no, éramos lo peor. Y así el Señor quiso tener misericordia de nosotros. Lo moldeó, así como nos moldea a nosotros. Nos moldeó al pueblo de Israel para que pudiéramos llegar a ser benditos todos. Y en este momento, todos somos benditos. La bendición está sobre toda la humanidad, pero lamentablemente no toda la humanidad quiere la bendición. Cuando digo la bendición está sobre toda la humanidad, me refiero a que está al alcance de toda la humanidad. Pero no todos responden al llamado de Dios, a su misericordia, y lo rechazan. Dios ya sabía o ya sabe quiénes lo van a rechazar, lamentablemente. Quiénes lo van a aceptar. Y no por esto su mensaje fue enviado solamente a algunos, no. Dios lo envió a todos. Aunque Él ya sabía que había gente que no lo iba a aceptar. Y no por eso les hace el feo. Dios ama a la humanidad.
no a unos cuantos. Su mensaje es enviado a todos. Unos decidirán, unos aceptarán al Señor, le pedirán perdón, serán esos vasos de honra y aceptan y viven el Evangelio, y otros lo rechazan y persisten en su pecado siendo vasos de deshonra. Nuestra salvación, hermanos, no depende de las obras que hacemos, pero sí se evidencia por medio de la vida que tenemos o no tenemos, con nuestra fe. Nuestra fe se ve, hermanos. Ahí se ve si hemos creído en verdad. Los vasos de deshonra que se mencionan en Romanos, como lo fueron el faraón, incluso el mismo pueblo de Israel, son vasos que en su momento tuvieron la oportunidad de obedecer a Dios, pero decidieron rechazarlo. Ahora, Dios no ha rechazado completamente al pueblo de Israel. Ahí más adelante en Apocalipsis habla de algo. Ahorita no lo vamos a ver, pero siempre ha habido un remanente. Dios mostró en los vasos de deshonra su poder. Y recuerden, hermanos, no defendemos ni a Calvino, ni a Armiano, ni a ningún reformador. No defendemos a ninguno de ellos, hermanos. Defendemos el Evangelio, defendemos a Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es lo único que puede llevar salvación al perdido. Calvino no murió para salvar a alguien. Ni Armiano, ni John Hus, ni nadie de ellos. Nadie. Y a veces, hermanos, los cristianos ponemos más las citas de esos hombres como si fueran la palabra de Dios. El Evangelio es predicado y es el único que puede salvar a cualquier persona sin importar su vida antigua. Todo lo puede perdonar Dios si alguien lo recibe en su corazón, si alguien acepta ese regalo hermoso que es la salvación, que es inmerecida, sí, y es gratis. Y lo único que Dios pide es que tú y yo volvamos nuestro corazón hacia Él. Le digamos: Señor, cámbiame, transfórmame. Los vasos de deshonra son aquellos que lamentablemente escucharán del Señor Jesucristo un terrible juicio que viene en Mateo 7:21, y con este cierro. Fíjense el juicio que habla de los vasos de deshonra. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el que me obedece, el que decidió honrarme. Muchos me dirán en aquel día, habrá muchos vasos, pero serán vasos de deshonra. Y me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y vean el juicio terrible del Señor bajo todos esos vasos de barro de deshonra. Y entonces les declararé: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Si Dios nos hubiera predestinado a que tú y yo fuéramos condenados eternamente desde antes de nacer, ¿tendría sentido la cruz? No. ¿Para qué ir a morir a la cruz si solamente unos pocos iban a ser salvos? Si solamente algunos escogidos. Lo que yo veo en las Escrituras, hermanos, y no soy un estudioso de la Escritura, como grandes hombres grandes ahí que han estudiado mucho, veo un Dios dando todo por salvar a una humanidad caída, que muy pocos quieren saber de Él, pero que aún así Dios no muestra indiferencia sobre de ellos, sino muestra su misericordia y está dispuesto a perdonarlos, así sea el último día de su vida, así sea el último respiro. Aún así el Señor les da su gracia, su misericordia, y los puede aceptar si ellos están dispuestos. Y entonces pasarán una gloriosa eternidad con los vasos de honra, honrando al Señor, al gran maestro alfarero. Pero los que deciden deshonrar a Dios, una eterna condenación
por todo lo que han decidido. No porque Dios así lo haya querido, sino porque ellos persistieron en su pecado. Lo único que tenían que hacer era arrepentirse de sus pecados, creer en Jesús, y ni siquiera eso fueron capaces de hacer. Ni siquiera eso. Oremos, hermanos. Pónganse de pie. Vamos a orar al Señor. Señor Jesús, hoy te queremos, Señor, preguntar, y que yo creo que tú nos has hablado, Señor, por medio de tu palabra, a lo largo de esta serie. Y con este tema, Señor, que hemos visto hoy, te queremos hacer una pregunta y que tú nos hables, Señor, fuertemente a nuestro corazón y nos traigas esa convicción, Señor. Y queremos preguntarte, Señor, ¿me estaré convirtiendo yo en un vaso de deshonra? Señor, tú has depositado ese tesoro hermoso que es tu evangelio. Señor, tú me has dado esa forma que tú has querido, Señor, para hacer vaso para tu gloria, para honrarte a ti, Señor. No porque yo sea especial, no porque tú me hayas dado dones, Señor. Nada de eso vale, Señor. Tú eres lo valioso, Señor, en nosotros. Pero, Señor, nosotros estaremos dejando ese bello tesoro que tú nos has dado y nos estaremos convirtiendo en vaso de deshonra. Esa es una pregunta que cada uno de nosotros nos tenemos que preguntar. Tenemos que hacerle al Señor: Señor, yo te pido que nos muestre, Señor, si nos estamos convirtiendo en eso. Señor, no lo queremos hacer así, Señor. Líbranos, Señor, de ser eso, de ser vasos que un día te dábamos la gloria, la honra, y que después, Señor, te deshonremos. Que la gente nos vea y que diga: ve, mira nomás, aquella persona que iba cada domingo, que iba cada jueves, que iba hasta con su Biblia en la mano, velo, ¿en qué ha terminado? Y deshonremos tu santo y precioso nombre, Señor. Líbranos de eso, Señor. Señor, somos débiles, sí, Señor. Reconocemos nuestra debilidad, Señor. Reconocemos nuestro pecado, Señor. Y por eso venimos ante ti, Señor, pidiéndote primeramente perdón, Señor. Perdónanos, Señor, porque nos hemos doblegado, no ante ti, Señor, sino ante el pecado, Señor. Hemos cedido a nuestra carne, a nuestros deseos, al mundo, a la presión, Señor, de nuestras amistades, Señor. Tantas cosas, Señor, que ha habido, que a lo mejor hemos cedido, Señor, y te hemos deshonrado, Señor, con nuestras vidas. Pero ya no queremos vivir así, Señor. No queremos ser vasos de deshonra, Señor. Decidimos, Señor, darte la gloria a ti, Señor. Y para eso, Señor, te pedimos que tú sigas trabajando en nosotros, sigue moldeándonos, Señor. No te canses, Señor. No te canses, por favor, Señor. Seremos tercos a veces, Señor. Seremos duros, Señor. Pero tú, por favor, no te canses. Dice tu palabra que el que inició la obra en nosotros la continúa haciendo y la continuará haciendo hasta el día de la venida de Jesucristo, Señor. Tú no te cansas, Señor. Nosotros a veces nos cansamos de predicarle a nuestros familiares, Señor. Nos cansamos de nuestro propio pecado y pensamos que ya no hay salvación para nosotros, que ya no cambiamos. Tú no te cansas, Señor, y no te canses, por favor. Sigue, Señor, moldeando y quitando cada parte de nuestro ser que no es correcta, Señor. Si ya tenemos esa forma y nos hemos deformado, Señor, vuelve a formarnos, Señor. Pero también, Señor, no queremos jugar contigo, Señor. No queremos, Señor, abusar de tu gracia, Señor. No queremos pisotear la hermosa sangre de tu Hijo Jesucristo derramada por nosotros y nosotros como si nada, Señor. No, Señor, si el pecado nos ha estado anestesiando, si nuestro corazón se ha endurecido, Señor,
Avívanos, Señor. Avívanos, Señor. Trae de nuevo ese corazón que sienta, Señor, que sienta el pecado, Señor, que digamos, Señor, no quiero ser así, cámbiame. No queremos estar anestesiados por el pecado, no queremos vivir a gusto siendo vasos de deshonra. No, Señor. Decidimos, Padre Santo, darte la gloria a ti, porque tú eres el único que la merece, Señor. El único. Porque de ti y gracias a ti, Señor, un día estaremos en tu presencia, Señor, alabándote y dándote las gracias porque no te rendiste con nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que no te rindas con nuestros familiares, Señor. No te rindas, Señor. Tócalo, Señor. Transfórmalo, Señor. Tú tienes ese poder, Señor, para hacerlo. Ponemos a cada uno de nuestros familiares, Señor, ahí, los que están endurecidos, los que no quieren saber del Evangelio, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor. Háblales, Señor. Háblales, transfórmalos. Por favor, ten misericordia más de las que ya has tenido, Señor. Ten más misericordia sobre de ellos. Yo sé, Señor, que tu misericordia, tu máxima misericordia ha sido con tu Hijo Jesucristo. Que ellos puedan ver eso, Señor. Tu gran amor derramado en la cruz, Señor. Y que volteen su corazón hacia ti. Señor, te agradecemos, Señor, tu palabra. Te agradecemos tu serie. Que atesoremos, Señor, tu misericordia sobre nosotros. Que no la merecíamos, no la merecemos y jamás la mereceremos, Señor. Pero tú nos la has dado, Señor. Nos has regalado tu hermosa salvación. Bendito seas, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios. Señor les bendiga, hermanos, que puedan llegar con bien a sus hogares y que tengan un buen inicio de semana.